Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan cada día en estas reflexiones, les saludo con el gusto de siempre en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con el lema del mes, comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, Sermón del Monte, en esta octava semana, el final del discurso es para vida. Y el tema que hoy nos ocupa, mis amados hermanos, tiene como título Edificando en la arena, para lo cual tenemos un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 26 y 27, el cual yo les invito que lo busquen en sus Biblias y me acompañan a leerlo, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero leer también, y busquen ustedes el Evangelio de Lucas, que es paralelo a en sus versos 46 y 49 del capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46. Y dice así este Evangelio: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Y el verso 49 dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Amén. Amados hermanos, el día de ayer escuchamos en labios de nuestro hermano ministro Rafael González la reflexión del hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Ese hombre sensato es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida, que vive esa palabra en su vida día a día porque desea conocer más de Dios, mis hermanos. Así deberíamos de ser nosotros, de acuerdo a la enseñanza que escuchamos ayer y conforme a la palabra dice. Pero el día de hoy, amados hermanos, vamos a tener una reflexión de aquel hombre insensato, ese hombre que cree que se la sabe de todas, como dice Proverbios 12:15 en esta versión, Palabra de Dios para Todos, el cual no tiene deseos de conocer más a Dios. Iniciemos, amados hermanos. Hemos llegado al momento de estos últimos versículos de este capítulo 7 en que Jesús cierra el Sermón del Monte, y a lo largo de estas 8 semanas hemos aprendido ya varias enseñanzas, como por ejemplo la de las bienaventuranzas, y que al que practica o al que los practicamos somos como la sal y la luz del mundo. Reflexionamos también que Jesús no vino a abolir la ley o los profetas, sino vino para cumplir y mostrarnos que la ley de Dios era mucho más que un acto externo de sí mismo, sino que tenía que ver con el corazón para la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos y sobre todo el amor hacia el prójimo. Y de esta manera, amados hermanos, escuchamos varios consejos más en estas últimas semanas que transcurrieron y que señalan las condiciones exigidas para entrar en el reino de Dios. Por eso, sus palabras enfáticas de advertencia de Jesús en el verso 26 que ya leímos, eran porque Jesús quería que sus palabras no quedaran vacías, sino que causara una transformación verdadera en cada uno de sus oyentes. Como es mi deseo en esta mañana, que esta palabra renueve sus vidas
y hagamos caso al llamado de esta reflexión a que no edificamos sobre la arena, a que no cometamos tan grande necedad que nos llevaría un día a la ruina. Es, una vez más, mis amados hermanos, una firme advertencia a no entrar por la puerta ancha, a no seguir por el camino espacioso que lleva solamente a la perdición. Hablemos un poco del contexto de este texto, porque ¿sabía usted, hermano, que en Palestina el constructor tenía que tener previsión? Palestina era en gran medida una tierra en colinas y montañas, al igual que en otros países de esa descripción. Estuvo sujeto a lluvias repentinas y violentas. El Jordán, la corriente principal o el río principal, crece anualmente en gran medida y se vuelve rápido y furioso en su curso. Los arroyos que corrían entre las colinas, cuyos canales podían haber estado secos durante algunos meses del año, crecieron repentinamente con la lluvia y se vertieron impetuosamente en las llanuras de abajo. Todo el camino de estos torrentes sería barrido. Incluso las casas que eran construidas por hombres no previsores, erigidas al alcance de estas inundaciones repentinas, y especialmente si se basaban en arena o sobre una base no sólida. Estas no debían colocarse en esos valles. Solo una casa cuyo cimiento, que está firme, podría resistir a tormenta, y así como una alegoría, solo una vida cuyos cimientos sean estables podrá superar la prueba, como lo vimos el día de ayer. Ahora bien, el verso 26 y 27 que ya leímos en estas dos versiones, yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿qué enseñanza rescatamos de estos dos versos? Quiero tomar dos cosas importantes. La primera, que Jesús demanda que se le escuche. El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. De hecho, Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús deja claro la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino de llevarlas a la práctica. Sin embargo, también agrega la importancia de la obediencia completa, hermanos. Definitivamente, hermanos, como dice la Escritura, claramente como lo acabamos de leer, edificar sobre la arena es asegurar que cuando en nuestra vida pensemos que estamos a salvo, que todo nos va bien, los cielos pueden estar nublados, la tormenta puede bajar y la calamidad puede golpearnos, y vengan ríos, vientos y lluvias. Es decir, hermanos, vienen los problemas, las dificultades, los tiempos de prueba, y a estos no resistiremos y caeremos. Eso es porque no hemos llevado una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es construir nuestra vida sin obedecer su palabra. Consecuencia de esto es edificar sobre lo que nosotros pensamos que está bien o lo que nos agrada, en base a nuestras costumbres o un carácter falto de amor al prójimo, y también sobre lo que los demás personas nos dicen o nos aconsejan. No seamos como el hombre que dice Proverbios 1:17, a mis hermanos: de nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros. Esto indica que la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Y lo que es la insensatez. El necio es quien escucha sobre Dios, pero en verdad en su corazón no hay temor de Él. Es por eso que desprecia la sabiduría y la enseñanza. El insensato desecha la enseñanza de Cristo. Es de necios vivir sin Dios, como si no existiera, hermanos. Como ustedes saben, mis hermanos, los fariseos eran las personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseos de conocer a Dios. Interiormente
Ellos no eran pobres, ni mansos, ni tenían sed y hambre de justicia de Dios. Antes, al contrario, ellos creían que eran perfectos delante de Dios. A ellos le era suficiente con cumplir con los mandamientos de no matar, no adulterar, no divorciarse, no jurar en vano en forma externa. Ellos se jactaban de cumplir con dar limosna, con orar y ayunar públicamente. Jesús, que conocía todo su corazón de ellos, dijo en Mateo 23:3, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Que no se nos olvide, mis amados hermanos, esto que ya sabemos. No seamos como los fariseos. Obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Soportemos nuestras pruebas y nuestro andar en el desierto, como dice la Escritura en Proverbios 10:25. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Amén. Punto número 2. Jesús pedía que las personas hicieran, al escuchar lo que Él dijo, que accionaran, hermanos. El conocimiento solo llega a ser acertado cuando se traduce en acción, hermanos. Un cristiano verdadero se prueba cuando obedece a Dios. Uno que no es un simple oidor de la palabra, sino también un hacedor. Como dice Santiago 1:22 al 25. Dice así la palabra del Señor: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y el verso 25 dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Así que, amados hermanos, el apóstol Santiago nos indica que la palabra de Dios revela lo que hay por dentro de nosotros mismos, así como el espejo revela lo que aparece por fuera y nos vemos tal como somos. Pero no basta, amados hermanos, con una simple mirada y una lectura de la palabra. Debemos comprenderla para obedecer lo que leemos. Una persona que solo oye la palabra, pero no la obedece, es como alguien que echa un vistazo casual al espejo, ve su cara que está sucia y sigue su camino sin hacer nada al respecto. La invitación que nos hace Santiago en el verso 25 es para ser bienaventurado. Y para llegar a hacer eso, amados hermanos, debemos observar la palabra y a través de ella vernos a nosotros mismos. Solo así seremos bienaventurados, hermanos. Y yo quiero concluir brevemente esta reflexión con lo siguiente, mis hermanos. Si queremos o decimos ser seguidores de Jesús, entonces debemos oír y hacer caso al llamado contundente que hace Jesús en el verso 26, a un llamado a que no edifiquemos sobre la arena, porque el insensato no tiene madurez espiritual. Construye su vida endeblemente sobre sus propios cimientos y no sobre la roca que es Cristo, por no querer arraigarse en Él, por no querer tener una vida comprometida de entrega y seguir diario a Cristo, y por no luchar a diario contra sus propios pecados y no querer renunciar a sí mismo y acogerse a la gracia salvadora de Cristo. Recuerden, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 3:11 en primera de Corinto. Ahora les pregunto, mis amados hermanos, ¿sobre qué está edificada su casa? ¿En la arena o en la roca? ¿Su vida está cimentada en la palabra de Dios o vive aún en una abierta rebelión contra Él?
Respóndase cada uno de ustedes a sí mismos estas preguntas. Y no olvidemos que construir en arena es ser insensato. Y que el construir sobre la roca es ser sensato, como lo vimos ayer. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan. Se despide de ustedes su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.